Bueno, familia, el tema de hoy es uno de mis favoritos en el deporte. Vamos a hacer una lista de nuestros jugadores favoritos. ¿Y a quién no le gusta hacer una lista, Paco? Esto es una de las cosas que más disfrutamos en todos los deportes. Paco y yo vamos a compartir nuestro top 3 de jugadores más dominantes que hemos visto en una temporada del BCN. ¿Qué es lo bueno de esto, gente? Que tú, ahí donde estás, donde nos estás escuchando, vas a tener tu propia lista de jugadores más dominantes del BCN. Eso es obligado, o sea, no hay una lista incorrecta, Paco. A menos que digas que BJ Carter o Mandy Boca Chica o algo así. ¿Cómo? Mandy mató. Mira, Ramos, tú tienes el top 3, yo tengo los mejores 5. ¿Y cómo uno empata el top 3 con los mejores 5? Porque tenemos a alguien en común. Y eso lo vamos a ver cuando breguemos la lista. Eso es así. De diferentes épocas, tiene que ser, el criterio es, tienen que haber ganado el campeonato. Para que sea dominante, usted tiene que haber establecido su dominio completamente en la temporada. Y tiene que haber sido algo espectacular, obviamente. Y tienen que haberlo visto jugando. Así que eso cambia. Porque yo empecé a ver juegos antes que Ramos, aunque Ramos es un poquito mayor que yo creo, no estoy seguro, pero no. Pero yo empecé de chamaquito a ver juegos y mi lista refleja otra era, así que eso lo vamos a ver en los próximos minutos. O sea que eso nos va a dar unas exclusiones obvias, como jugadores como Marcus Faisal con los Capitanes en el 2007, Santurce quedó campeón, Barea con los Cangrejeros, Cagua fue el campeón. Son jugadores que fueron bien dominantes, pero que no llegaron a ser campeones del BCN. Y tal vez usted diga, no, que la temporada de Vasallo, que metió 25, Georgie Torres en los 80, o Pachín Vicente, bueno, obviamente tuvieron unas temporadas magníficas, pero como dijo Paco, uno de los criterios es que lo hayamos visto. Y como dijo Paco nació como en el 40 o el 50 por ahí, o sea que él ha visto prácticamente toda la era. ¡Qué charlatán! Bueno, los invitamos a todos a que comenten en los comentarios de este post. Déjennos saber quiénes son sus 3 jugadores más dominantes que ha visto en el BCN. Aclarados nuestros criterios, que sea campeón y que lo hayamos visto, vamos al mambo. Empiezo contigo, Paco. Dime tu jugador número 3. Mi jugador número 3, Rolando Fraser Thorne, de Panamá. Centro en papel, porque en verdad jugaba más como un power forward. 6'7 de estatura, 220 libras de peso, y en el 1986 dominó la liga. Para que tengan una idea de Rolando Fraser, piensen una combinación entre Kevin Durant y Tim Duncan. Ese era el juego de Rolando Fraser. La liga no estaba preparada para alguien con su skill set, y llegó y tenía unos números espectaculares. 25.7 puntos por juego, 12.4 rebotes por juego. Usted no va a ver a nadie hoy en día con esos números. Dominó la liga. Su sidekick era Cachorro Santiago, y los Polluelos le dieron ese campeonato que ese pueblo se disfrutó increíblemente. Estaba Willy Meléndez también en el equipo, pero Rolando Fraser era todo en ese equipo. Era la pieza más importante en su ofensiva. Reboteaba, por ciento de campo 62%, o sea que era un arma mortal, y realmente una de las temporadas más dominantes que haya visto Rolando Fraser. Paco, el único campeonato de los Polluelos en la historia de la franquicia. Sí, ellos tuvieron mucho éxito con esa combinación de Rolando y Cachorro, pero esa época tenía unos equipazos. Y realmente era bien difícil, pero esta temporada en particular, Rolando puso su estampa en el juego. Fíjate que no es la temporada que más puntos él anota por juego. Hubo temporadas que él tuvo de 34 puntos por juego,
pero fue refinando su juego y fue su temporada más exitosa esta del 1986. Bueno, ahí lo tienes. El número 3 de Paco, Rolando Frazier. Antes de entrar en mis picks, tengo que aclarar, ¿verdad?, que mis memorias más antiguas del BCN son más o menos del 94 al 95. Por ahí, de seguro, el 95, cuando Bayamón ganó campeón en el rancho, eso es bien importante, porque definitivamente mis selecciones van a estar, no pueden ser antes de la mitad de los 90, es lo que quiero decir. Te perdiste Mi jugador número 3. Oh, sí. Sí. Feliz, bueno. Mi jugador número 3, Paco, es Mike Harris en el 2015 por los Leones de Ponce. Algunos de sus mejores juegos de temporada regular: 20 puntos, 18 rebotes, 5 asistencias, 3 bloqueos. 26 puntos, 18 rebotes, 8 asistencias. 21 puntos, 22 rebotes. 24 puntos, 20 rebotes. O sea, es un jugador espectacular. Antes de llegar a la postemporada de ese año 2015, Paco, déjame darte un poco de historia. Harris llegó a la final en el 2013, perdió con Quebradilla. Y en el 2014 gana el campeonato, pero lo hace con la ayuda de IDO, una bestia, un refuerzazo, prácticamente 20-10 en la final. Un Carlos Rivera bien sólido, con Vasallo, con Mike Rosario, esos tres anotando en doble dígito, y Utel como bateador emergente del banco. Pero en el 2015, que es la temporada que estoy diciendo, que es lo que estuvo espectacular, no tuvo esa misma ayuda. Déjame decirte el grito de los playoffs. Le ganaron 4-1 San Germán en cuartos de final, incluyendo un juego de 24 puntos, 15 rebotes, 4 robos, 5 bloqueos y un error. Casi nada. En la final caen abajo 2-1 ante Arecibo y ganan los 3 partidos corridos para cerrar el campeonato. ¿Por qué Mike Harris está en esta lista? En Ponce, Harris en esa serie final fue el líder del equipo en minutos, 33 por juego, en puntos, 21 por juego, en rebotes, 9 por juego, en triples, promedio de triples, 2.3, triples intentados y anotados, porcentaje en triples con 45%, tiros libres intentados y anotados, fue líder en robo, segundo en bloqueo, segundo en porcentaje del tiro libre, tercero en asistencia. Todo eso enfrentando a Renaldo Balkman, uno de los mejores defensores que ha pasado por la liga. Y sí, Balkman ha jugado poco en el BCN, pero enfrentando a uno de los mejores, sin duda alguna, que ha pasado por la liga. ¿Por qué decía que no tuvo la misma ayuda que el 2014? Porque Vasallo y Utah fueron los únicos que anotaron en doble cifra. Y no fue como que Vasallo metió 20 por juego o algo así. Vasallo metió 14 y Utah metió 13 puntos por juego. Y aquí es donde viene lo grande de Mike Harris que yo veo, porque era un jugador tan dominante. Me parece, y te pido tu ayuda en esto, Paco, me parece que Harris es el primer jugador en la historia del BCN que legítimamente podía jugar las 5 posiciones. Él podía bajar el balón. Yo no haría, o sea, como te digo, entiendo lo que tú dices. Él podía jugar con... Déjame formularlo, Paco. Déjame formularlo, a ver qué tú crees. Baja el balón, crea ofensiva para otros, tiene el tiro de 3 puntos como un escolta, o sea, baja el balón como un armador, tiene el tiro de 3 puntos como un escolta, 45% fue el líder en esa serie. Podía atacar por el piso y a distancia como un slasher. Tiene el juego en el poste de frente al aro. Tiene el físico para defender el centro, tiene la ofensiva de espalda al canasto. O sea, era el paquete completo y podía defender los jugadores de la 1 a la 5 en ciertas ocasiones. Para mí hay jugadores híbridos y Harris está en otro nivel. Ahora sí, dime. Sí, no, o sea, me estás describiendo a Donta Smith, que realmente no era tan dominante como Harris. Así que te tengo que decir que Harris era más dominante, pero sí, yo entiendo que hay jugadores con el skill set no tanto como Harris, no tan dominante como Harris fue esa temporada. Así que no tengo problemas con tu selección para el tercer lugar en tu lista. ¿Te viene algún otro jugador además de Donta Smith? Porque a mí, mientras yo escribía esto, me venía a la mente Piculín,
porque Piculín podía generar la ofensiva para otros jugadores, pero Piculín no tenía ese juego de que tú le ponías la bola en la mano y bajas. No, él dominaba la ofensiva desde el poste. Harris lo podía hacer desde el poste, la podía bajar. O sea, yo no recuerdo nunca haber visto en el BCN un jugador con esas cualidades de un jugador tan completo como Harris. Como los centros, en cierto, no todos los centros eran Piculín en cierto momento dado. Yo podría pensar tal vez un Luis Allende, tal vez un Rolando Rudunier, podían hacer parte de eso, aunque Rolando no tenía los handles que tenía Mike, ¿verdad? Pero son jugadores con esa versatilidad que tú estás describiendo. Ninguno de los dos tan dominantes como fue Mike Harris en esa temporada. Bueno, zumba tu segundo. Bueno, mi segundo jugador, con un nombre basta, y con un nombre narraban los juegos. Y se trata de Wesley Correa Crump. 6'5", 190 libras, flaquito. Se enfrenta en esta temporada de 1987. Los amplios favoritos vuelven a ser los campeones para aquel momento, los Polluelos de Ahí Bonito, comandados por Rolando Frazier. Y esa temporada Wesley solamente hizo 29.7 puntos por juego y 9 rebotes. Y recuerden una cosa, recuerden que en el BCN se juega 40 minutos. O sea que si ustedes quisieran entender lo que era Wesley Correa, esos 29 minutos en la NBA serían 36 puntos por juego. O sea, nadie en la NBA promedia 36 puntos por juego ahora mismo. Y nadie en el BCN está cerca de promediar 29.7 puntos por juego. De una temporada completamente dominante, nadie lo podía guardiar. Esa serie final de Morovis y Ay Bonito, si te fijas, dos franquicias que ya no tenemos, pero eran canchas completamente llenas, dos pueblos que eso era vida o muerte, luchando, y esa serie, ese séptimo juego, Wes lo quiso más. Él tenía la ayuda de Mario Butler, pero la ofensiva era Wes. O sea, la ofensiva era Wesley Correa, y una y otra vez él lograba. O sea, era parecido a un Tracy McGrady en su juego, para que entiendan más o menos el juego de Wesley Correa. Y no sé si te acuerdas en Orlando y en algunos años de Houston, que todo el mundo sabía que la bola iba para Tracy McGrady, y como quiera él lograba sus puntos. Así era Wesley. 94% del tiro libre, Ramos. Realmente increíble esa temporada de Wesley. Yo creo que yo he visto bien poca gente tan ingardeable durante un periodo de tiempo como Wesley Correa lo fue en esa temporada del 1987. Me está bien curioso que lo compares con McGrady, porque la primera persona que me vino a la mente cuando lo mencionaste fue Kevin Durant, que por cierto lo mencionaste con Rolando Frazier. Me está bien curioso que nosotros busquemos jugadores NBA para hacer estas comparativas, porque realmente, no sé, creo que ayudan al fanático a visualizarlos un poquito más, especialmente si no los vieron. Sí, Wesley lo que pasa es que medía 6'5", o sea que no, que Durant 6'11", ¿no? O sea que pero sí, o sea, el estilo de juego, a media distancia mucho, metía el triple también, o sea, era algo, era algo increíble verlo. Y los anunciadores en aquel tiempo, Manuel Rivera Morales, básicamente decía Wes. Decía, y se acabó la jugada. Mira, en ese séptimo juego de esa serie final, gracias a uno de los videos de Ernestito, ¿verdad?, que ha compartido en su canal en YouTube, en el séptimo juego contra Ibonito, 37 puntos, 17 rebotes y 8 asistencias. En un séptimo juego, en cancha neutral abarrotada, con la presión full, o sea, el dominio absoluto. Y se llevó el MVP porque si hubiera un segundo lugar para el MVP, se lo llevaba también.
pero no, realmente dominante completamente Wesley. Y como menciona Ramos, ese séptimo juego está en el canal de YouTube de Ernesto Díaz González, que lo pueden ver allí si tienen curiosidad de ver a Wesley en acción. Bueno, Ramos, ¿y a quién tú tienes en tu segunda posición para las temporadas más dominantes en el BCN? Ay, aquí es que me van a caer chinches a mí. Bueno, Eddie Casiano, 1997. ¿Cómo? En el 97, ok. 97, lo sé. A mucha gente le va a sorprender este pick, pero tiene una explicación, ¿verdad? Y básicamente es un pick sentimental o un pick emocional. Básicamente, Paco, Eddie Casiano fue el primer jugador que yo vi como una superestrella, o sea, así de simple. Era imparable y fue el que me hizo enamorarme y fijarme más en la selección. Y acuérdate que aquí la selección en los 90 ha tenido grandes resultados, pero yo no estaba siguiéndola tan de cerca hasta que yo vi a Eddie Casiano en el 1997. Yo decía, cuando lo veía, ese es el Schrödinger en la selección. ¿Y qué tú crees que me venía a la mente cuando yo decía Schrödinger? ¿Qué jugador tú crees que me venía a la mente? Jordan. Michael Jordan, que estaba matando con los Bulls, porque todos los 90 Michael Jordan había acribillado a todo el mundo en la NBA. En ese momento Michael Jordan era campeón y para mí yo veía a Eddie Casiano con un dominio tan impresionante de la ofensiva, ese primer paso, el tiro de tres, tiene el tiro libre, un jugador súper explosivo, podía donkear, ¿verdad? No era un donkeador, un atleta ahí súper exagerado, pero era un donkeador. Y no, yo sé que Casiano no era un jugador dominante en la defensa, no lo era, pero ofensivamente, Paco, no había nadie ni remotamente cerca que pudiera defenderlo. En ese año, en el 97, también se une la narrativa de que ganó Sempiculín. Fue su primer campeonato Sempiculín Ortiz. Y similar a la narrativa esa de que Kobe Bryant, ¿verdad? Cuando ganó sin Shaquille. No sé si se recuerda eso, pero eso fue seguro. En esa década de los 2000, eso fue bien grande, que Kobe gana con Shaq, Kobe ganó sin Shaq. Fue algo bien parecido esa narrativa, Casiano ganando sin Piculín. Y tengo que hacer una confesión, cuando nosotros empezamos a hablar de hacer este podcast, esta lista, yo no había visto los números de su carrera. O sea, yo puedo estar ciego sin números, sin ver números de nadie, y a mí me dicen quiénes son tus jugadores favoritos o más dominantes en el BCN, y yo voy directo, Eddie Casiano del 97, y lo que yo vi fue otro nivel. Nunca había visto un jugador tan dominante en baloncesto. En ese año, Paco, quedó MVP, que de nuevo no sabía, que después lo investigué, quedó MVP, 27 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, 42% triple, 84% del tiro libre. Tuvo 9 juegos de 40 o más puntos. En los playoffs, barrió a los Brujos 4-0. Le ganó a los Piratas en 7 juegos en la semifinal y barrieron a los Gigantes de Carolina 4-0. En esa final tuvo un juego de 42 puntos, promedió 30 puntos por juego y no falló un tiro libre, Paco, de 29-29 en el tiro libre en la final de Casiano. No sé si el hecho de que era zurdo también era algo bien diferente de lo que estábamos acostumbrados a ver. Para mí, o sea, me van a criticar este pick porque hay otros jugadores que también han sido más dominantes y los puedo entender, pero para mí, para el ramo, lo que significó ese jugador, ese momento en el 97, tengo que ponerlo en esta lista, Eddie Casiano. No, completamente dominante y realmente se tradujo a muchas cosas más, tanto para él como para su equipo. O sea, ya por ejemplo, estas finales 4-0 desde el 2005 no vemos una. O sea que no son tan comunes, ¿verdad? El dominio de un jugador completamente en los playoffs. Uh-huh. Ya no se ve como antes, y realmente Eddie Casiano lo logró en el 97, una de las temporadas más grandes históricamente.
Mira, quiero ser justo, Paco, con la fanaticada de los Gigantes, porque estoy seguro que alguien nos va a comentar algo por ahí. Carolina no estaba full power en esa final. No recuerdo exactamente qué fue lo que pasó, ni el nombre del refuerzo. Me parece que era Steve Rich o algo parecido. El refuerzo de ellos que jugaba centro abandonó el equipo. Me parece que fue en la misma final, no recuerdo si fue falta de pago o algo así, pero San Germán estaba completo, con dos refuerzazos como Draper y Antonio Watson en ese momento. Abusaron de los Gigantes, pero la realidad es que todos los que estaban encargados para defender a Eddie Casiano, nadie pudo hacer nada. Y fue espectacular, en verdad fue espectacular verlo. Y de ahí en adelante yo he sido fanático full de la selección. Mira, hay pocas series 4-0 en la historia del BCN. Hubo, como dijimos, en el 2005, en el 2003, estuvo esa que tú hablaste en el 97, los Gigantes de Carolina, y antes de esa, pues vemos que también estuvo envuelto los Gigantes de Carolina en el 79. Así que realmente los Gigantes de Carolina no han tenido la mejor de la suerte. Son los Buffalo Bills del BCN. El BCN. Exitosos pero sin campeonato. Bueno, así que tenemos bastante información aquí de 4 jugadores que han dominado en sus respectivos años, en diferentes eras, pero hay un jugador que dominó en ambas eras. Uy, espérate, Paco, antes de entrar en el pick número 1. Ajá. En el pick número 1, rapidito, menciones honoríficas. Quijote Morales del 1989, Quijote era otra cosa, realmente. Oye, Paco, que muchos small forward teníamos de alta calidad en el BCN antes, ¿verdad? En el 89 también estaba Raymond Dalmau todavía activo, estaba Wesley, estaba Quijote. Realmente era la época dorada en muchos aspectos, pero particularmente en small forward. Sí. Pues mención honorífica a Quijote, y tu Holloway 2017 no juega ni un juego en la temporada 2017. A lo mejor por eso es que no hace esta lista. Pero cuando llegó en los playoffs, Paco, con los Piratas, otra cosa, o sea, ridículo. Destrozó al MVP de la temporada, Gary, en los cuartos de final. Después ganan 7 juegos semifinal, 7 juegos en la final, y él fue la bujía, un temple, un clutch impresionante tu juego. Así que ellos dos, entre otros jugadores, ¿verdad? Pero ellos dos, una mención honorífica para esos dos jugadores. Sí, o sea, realmente tuvieron sus destellos. Quijote tuvo otras temporadas que también fue igual dominante, donde no los vimos. O sea, yo entiendo la temporada de 80, según los números de Quijote, es hasta, pero base a los criterios que tenemos que haberlo visto, y todo eso, escogimos esa temporada de Quijote. Realmente la crema del BCN está ahí. Bueno, Ramón, haz la introducción sobre este primer pick. And now, from Calley, Puerto Rico, the number 1 pick on our list, el número 1 en la lista, nada más y nada menos que el gran José Rafael Piculín. El Concord. Realmente yo voy a hablar de la temporada de 1985. San Germán no ha ganado un campeonato en 35 años, Ramón. Armandito Torres empieza a preparar su equipo, trae a Flor Meléndez a dirigir el equipo, Tito Malcolm, pero está este jovencito centro que había mostrado mucho destello en años anteriores, pero ese año en particular lo llevó a conseguir su primer campeonato en 35 años. 25 puntos por juego, 14 rebotes por juego, por ciento de campo 61%,
dominando el juego en todas las facetas, era la bujía, acuérdate que aquella época era una época donde existían los Diego Meléndez, era una Paco, época, con 21 años, con sí, 21 años. 21 años y se jugaba rudo. O sea que si tú eras el mejor jugador de un equipo, tú iban a buscarte, iban a azotarte, iban a buscar Y vas a sentir el golpe. Sí, iban, entonces pues obviamente pues San Germán tenía jugadores que su labor era proteger a Piculín y el otro equipo tenía jugadores que su labor era golpear a Piculín, así que para aquella época dominar como Piculín dominó con la presión que tenía de toda la ciudad. O sea, San Germán es un pueblo de baloncesto. O sea, que cada municipio tiene su deporte, como que, o sea, Yauco voleibol, Naranjito voleibol, si tú vas a Junco, AA, ¿verdad? San Germán es baloncesto. Y estar 35 años, esa gente tenía una sed, una presión que sentían. Y realmente esa temporada de Piculín, yo te digo que fue de las más dominantes. Creo que fue el primer campeonato de Flor en el BCN. Completamente espectacular. Así que ese sería para mí el número uno en esa época. Y resulta, Raúl, que ¿quién es el número uno para ti? Piculín Ortiz, pero para mí, en el 85 yo tenía 4 añitos, yo era un bebé. Ya tú tenías como 25 años. En el 85 yo tenía 3, pero ya yo voy a baloncesto. Mira, yo tengo Piculín, la dinastía cangrejera, el tetracampeonato. Lo sé que estoy haciendo trampa, pero aquí está la evidencia. Escucha esto, Paco. 98, 99, 2000 y 2001. Estos fueron sus números: 19 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias, 61% de campo. 99, ese fue el 98. El 99, 21 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias, 61% de campo. 2000, 18 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, 58% de campo. 2001, 20 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias, 58% de campo. Es absurdo ver la variabilidad, porque no existe, Paco. Fue una constante de sus años de vida, 24 años, 35, 36, 37. Dominio absoluto del BCN en una época donde ya él no estaba en su pico como jugador. En esos años, 98, le barre la serie 4-0 a Ponce en el 98. En el 2001 le barre la serie final a Bayamón 4-0. Para mí, el Picu era otra cosa, porque desde la perspectiva nativa, mirando con el lente de fanático boricua, no había refuerzo que pudiera con Picu. Paco, a todos se los comía vivos, refuerzos, hombres grandes nativos, no había respuesta para Piculín. Era un excelente pasador. No era tirador de 3, pero de vez en cuando metía el triple y dolía muchísimo, imagínate. El dominio del juego desde el poste era impresionante. Como te hablé anteriormente, creaba ofensiva para él, ese famoso tiro por la tablita, y para sus compañeros cuando lo doblaban era un excelente pasador. Podía coger el rebote y empezar el ataque en transición. Era una maravilla. El dominio era absoluto. Y sí, jugó con grandes jugadores, jugó con Guayacán, jugó con Arroyo, jugó con Rolando, jugó con refuerzos. El grandísimo Julio Toro estaba al mando, pero el ancla de esos equipos era Piculín. Ni Guayacán ni Arroyo, con todo el respeto, hubieran sido tan efectivos en el BCN sin Piculín. Y quién sabe, Paco, si Piculín tuvo un efecto directo en que Carlos Arroyo llegase a la NBA. Eso tal vez es tema para otro podcast, pero los tentáculos del Picu era algo tan impresionante ver cómo él impactaba todas las áreas del juego. A veces hasta simplemente con un juego de 15 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias, era impresionante el Piculín. Todo el que sabe de la historia sabe que en el 2003 vuelven a ganar el campeonato, los cangrejeros,
Y el chiste aquí en todo esto es que Piculín ganó MVP en el 2002. El único año que los Cangrejeros no ganaron el campeonato entre esos años del 98 al 2003. Así que mi número 1, Piculín Ortiz, ese espacio de tiempo entre el 98 y el 2001, 4 campeonatos consecutivos para los Cangrejeros, Piculín el ancla, Piculín el jugador más dominante del BCN. Bueno, así que cada quien tiene su lista y eso quiere que nos dejen en los comentarios, porque usted, de la misma manera que Dedicación impactó al ramo, hay jugadores que lo impactaron a usted cuando lo vieron, ¿verdad? Así que queremos saber esos casos, déjennos saber, comuníquense y vamos a hablar sobre esto, porque de aquí salen más listas, Ramos, porque uno va hablando y es súper interesante toda la historia del BCN en esta época que tenemos sed de deporte. Es bueno recordar y vivir. Influye muchísimo, Paco, en la era que tú naciste, en la era que te criaste, en la era que amaste el baloncesto. Así como tú dices que yo era fanático de Casiano, así mismo puede haber un chamaco que lo primero que vio fue el Área Ayuso, con los Capitanes, por ejemplo, y se enamoró del Área Ayuso y ese es su jugador, ¿entiendes? Y otro pudo haber visto a Carlos Arroyo, otro pudo haber visto, qué sé yo, tantos jugadores que han pasado por el BCN. Así que me uno a las palabras de Paco, por favor, déjenos saber su top 3, los mejores jugadores que usted ha visto, los jugadores más dominantes que usted ha visto en cualquier temporada en el BCN, y déjenos su feedback a ver cómo nos fue a nosotros con nuestras selecciones, a ver qué creen. Bueno, Ramos, 1.000.000 de gracias. Ramos, ¿hay Clega Award? Esto es un podcast conjunto de Clecas, y el Ramopina, así que yo se lo voy a dejar al Cleca de Clecas para que nos diga cuál es el Cleca Award, seguro que sí. Mira, yo voy a dar un Cleca Award en otro deporte. Y yo creo, pero influye en todos los deportes y tiene más que ver con la parte de nosotros, de los medios, de las transmisiones, de todo ese tipo de cosas. En estos días se hizo remotamente el draft de la NFL, ¿verdad? Cada equipo hacía su selección. El draft de la NFL es un maratón, son 7 rondas, son 8.500 jugadores, no tantos, pero son un montón de jugadores. ESPN estaba transmitiendo y ellos ponen información de cada jugador. Y yo creo que en este caso estamos yéndonos demasiado buscando historia. Y por ejemplo, ESPN, uno de los jugadores menciona que la madre de él estuvo batallando contra las drogas por 14 años. Eso no es información importante sobre este jugador, ¿verdad? Su historia. Si él la quiere contar, que la cuente, ¿no? O sea, es un ejemplo para otros niños, pero yo no creo que en el momento de un draft, por ejemplo, y por ahí viene el de la NBA, uno debe estar entrando en cosas de tragedia, en cosas personales, ese tipo de cosas. Yo creo que mi Cleca Award va a ESPN por incluir ese tipo de información en la gráfica sobre cada selección. ¿Cómo tú lo ves, Ramos? Está bueno, la verdad es que no sabía esa historia específicamente, pero dejemos que los jugadores entonces digan su historia. A lo mejor es que él no sabía que iban a decir nada de su situación familiar. Él no sabía, y él dijo, mira, no me está malo porque mami es una campeona, tú sabes, pero para mí... Eso fue lo que le entonces, que él no sabía. O sea, para mí lo que leca es que hay tanta información. O sea, hoy en día tú tienes, como nosotros hemos dado información aquí de los jugadores dentro del terreno, yo no creo que hay que dar información de fuera del terreno en ese momento, donde tú lo que quieres es exaltar porque ese jugador fue seleccionado, ese tipo de cosas. Así que ese es mi Cleca Award. ¿Tú tienes algún Cleca Award, Ramos? Pues fíjate, ¿no? La verdad es que estoy pasándola bien chévere en la cuarentena con esto de los Instagram Live. Ahora es una cosa ridícula, hay 1 millón de Instagram Live, los jugadores están haciendo su propio contenido, así que yo creo que yo le voy a dar un
un anticlick a todos los jugadores del BCN que se han propuesto crear contenido para sus seguidores. Nos dan a nosotros algo que ver, y la verdad que yo ahora estoy pasando bastante bien dentro de todo. Así que un anticlick award para todos esos jugadores que han tenido la iniciativa de crear contenido en sus redes para los fanáticos. Para entretenernos, los artistas que están dando conciertos gratis, todo ese tipo de iniciativas, sí. Bueno, 1,000,000 de gracias, Ramu, por invitarme aquí, y esperemos que esto haya sido del agrado de todos. Seguro, no es conjunto. Tú eres mi invitado y yo soy tu invitado. Así que del deporte y el Ramu opina, los esperamos por ahí en las redes sociales. Ya tú sabes cómo.